Yo voy a basar mi presentación en un poco en abordar los puntos fundamentales que estamos tratando en la opinión a iniciativa propia mía, sobre el impacto de la transición energética en el empleo. Mira, la sostenibilidad ambiental, la autonomía energética y el suministro constante de energía al conjunto de la población europea están estrechamente relacionados con los objetivos económicos, ocupacionales y sociales. Los riesgos ambientales, como son la emergencia climática y los energéticos, la dependencia de las energías fósiles, afectan a las actividades económicas y al conjunto de las medidas políticas relacionadas, con un alto impacto en las regiones, sectores económicos, trabajadores y grupos de población más vulnerables a través de diferentes maneras. Y eso, en definitiva, es lo que estamos tratando de estudiar en la opinión que actualmente estamos desarrollando en el seno de la sesión SOC. El logro de una economía climáticamente neutra y basada en energía limpia procedente de fuentes renovables tendrá más efectos positivos que negativos en la competitividad de las empresas, también en las pymes, en la creación de empleo de calidad sostenible y en el aseguramiento a la población del acceso a los servicios de energía que precisa para el bienestar a precios asequibles para todos. Sin embargo, son preocupantes los graves efectos negativos económicos, ocupacionales y sociales que a corto y medio plazo están generando la transición energética, agravados por la crisis actual geopolítica, la guerra de Ucrania y, sobre todo, la crisis económica, la inflación elevada y descontrolada, además de problemas en las cadenas de suministro, entre otros. El aumento de los precios de la energía ha afectado sobre todo a los hogares más vulnerables, pero también muchas empresas de toda la Unión Europea de dimensiones más grandes y sobre todo las pymes, pues las altas facturas energéticas elevan los costes de las empresas y repercuten en sus niveles de producción y empleo, viéndose obligadas a planes de reestructuración. Así se extrae de los datos que manejamos de informes de Eurofound y así, de alguna manera, lo estamos reflejando en nuestra opinión. De otro lado, la OIT estima en sus cálculos que la descarbonización de la economía implicará la pérdida de cerca de 6 millones de empleos, pero se multiplicarán, sin embargo, por 4 los creados, pasando de 11 a 43 millones en 2030 para los países de la IRENA. En el escenario de emisiones netas cero para 2050, 16 millones de trabajadores y trabajadoras cambiarán a nuevos roles relacionados con la energía limpia. El informe USER de 2022 para Estados Unidos tiene análogas estimaciones. Mientras que el empleo energético creció un 4% por las energías limpias, el empleo tradicional solo creció un 2,8%. Los estudios más solventes evidencian además que una transición verde y energética exitosa incrementará el PIB en un 5,6% en 2050. Y esto es porque el empleo será de mayor calidad, pues será más difícil de deslocalizar, beneficiando a numerosas regiones, en especial aquellas con riesgo de despoblación. También hay que tener en cuenta los efectos positivos para la salud de los entornos de trabajo por la reducción de la contaminación y de los cambios en los procesos de abastecimiento y producción relacionados con la energía limpia y la economía circular. El empleo de energía renovable cuenta con un 32% de mujeres, siendo en media más alta que en otras partes del sector energético. Sin embargo, el sector eólico apenas llega al 21%, evidenciándose que en este ámbito sigue alimentándose los estereotipos de género y que, por lo tanto, en las legislaciones que se creen deben enfatizarse también los objetivos de igualdad para no reproducir las desigualdades existentes. Mira, y en los estudios que estamos abordando en el seno de nuestra opinión, la primera y evidente conclusión pone de manifiesto un gran fallo hasta el momento. Las políticas de transición energética no deben estar orientadas y diseñadas por pactos de concertación social entre autoridades en todos los niveles e interlocutores sociales, a fin de que supongan una transición inclusiva para personas trabajadoras, personas consumidoras y para la ciudadanía en general. La experiencia que estudiamos de casos existentes hasta ahora son
unos exitosos y otros fallidos, pero todos muestran que las conclusiones sobre el diálogo social y la negociación colectiva en el contexto de la transición energética a nivel de políticas macro no son positivas. La participación de los interlocutores sociales en la elaboración de políticas relacionadas con la doble transición se considera muy insuficiente. Y esto se deriva, sobre todo, de dos desafíos principales a los que se enfrentan los interlocutores sociales. Lo primero son marcos institucionales poco solidarios, incluida la falta de obligaciones legales a nivel de la Unión Europea o nacionales para involucrar el diálogo social en la configuración de los derechos sociales y laborales ligados a la transición justa. Además, la capacidad insuficiente de los interlocutores sociales para participar adecuadamente en los debates sobre el futuro del trabajo en la transición energética, formulando prioridades y cumpliendo eficazmente su agenda. Por ello, necesitamos, y así lo decimos en la opinión, que los planes territoriales de transición energética vayan acompañados de convenios o acuerdos de concertación social justa, en los que la protección del empleo sostenible y el acompañamiento de las personas sean condiciones necesarias en el diseño, aplicación y evaluación de las medidas previstas. Porque la transición energética no es únicamente una cuestión tecnológica y de inversión pública y privada, sino además es un profundo desafío social global, por lo que deben garantizarse y promoverse la participación de la sociedad civil y usuaria y de la sociedad laboral también en este desafío. Las consideraciones climáticas tienen que estar presentes en todo tipo de políticas y decisiones. Hasta ahora el 45% de los trabajadores de la energía del mundo están en ocupaciones altamente cualificadas, en comparación con el 25% que hay representado en la economía en general. Sin embargo, esta no es una opción en todas las partes y garantizar esta transición justa y centrada en las personas para los trabajadores afectados debe reforzarse a fin de evitar que la descarbonización genere desempleo neto, como en el caso claro de Polonia. El éxito de la transición reside en un enfoque anticipatorio e integrador que garantice políticas laborales y de bienestar específicas. El paquete de medidas Objetivo 55 es un conjunto de propuestas encaminadas a revisar y actualizar la legislación de la Unión Europea y poner en marcha nuevas iniciativas con el fin de garantizar que las políticas de la Unión Europea se ajusten a los objetivos climáticos abordados. Pero estas medidas, nos consta, y estamos teniendo así las experiencias, pueden dar lugar a importantes cambios en la economía y sobre todo generar perturbaciones sociales, afectando al empleo y el bienestar, especialmente en ciertas regiones. Hay que tener en cuenta también que los marcos europeos de la Unión de la Energía y el Pacto Verde son correctos pero insuficientes para implementar unas políticas climáticas y energéticas que garanticen la cohesión social y regional a través de inversiones intensivas en innovación tecnológica, creación de empleo de calidad sostenible, capacitación del capital humano y creación de capital social regional. De otro lado, tenemos también que señalar que las políticas de transformación energética tienen que ser más ambiciosas. Según un informe elaborado a petición de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, el coste de la falta de ambición de las políticas energéticas de transformación justa se estima en un 5,6% del PIB de la Unión Europea en 2050. Evitar ese coste requerirá también garantizar el resultado de una transición justa, también en términos de empleo. También es muy importante el establecimiento del Fondo de Transición Justa y del Fondo Social para el Clima. Sin embargo, estos fondos se constata que no prestarán todo el apoyo financiero necesario para afrontar de una forma socialmente responsable los efectos socioeconómicos y de empleo. Porque la transición energética justa no consiste solo en financiar, sino que también incluye el objetivo de crear puestos de trabajo de calidad, reforzar la participación democrática también en el ámbito de las empresas y mantener y seguir aumentando la competitividad de las empresas europeas. Por ello,
es necesario que la evaluación de los planes nacionales de energía y clima, así como en los planes territoriales de transición justa de los Estados miembros, se refuercen los objetivos sociales y de empleo, tales como la inclusión de políticas activas de empleo que faciliten las transiciones laborales a través de la recualificación profesional y las inversiones educativas en empleos verdes de alta calidad. Además, otra medida será el apoyar a las personas que pierden su empleo en virtud de la descarbonización a través de la exigencia de fondos por parte de los Estados y las empresas que se beneficien de ello, que aseguren la transición energética que tenga un saldo positivo en términos de empleo. Otra medida será el desarrollar el potencial económico regional derivado de las energías renovables, así como las nuevas formas de participación en la producción de electricidad. Y por último, y esencial, hay que combatir con todas estas medidas eficazmente la pobreza energética. Para corregir o paliar los efectos negativos de la transición energética en el actual contexto es necesaria, además, una mayor integración en los marcos normativos y en las políticas ambientales y energéticas de las políticas de mercados de trabajo, como por ejemplo los incentivos al empleo de calidad sostenible como valor añadido de la transición energética. Son necesarios también fondos para repartir los costes de los procesos de reestructuración temporal o definitiva y, por supuesto, los mencionados programas de recualificación profesional para mejorar la empleabilidad en una economía descarbonizada. Esta integración en el marco del Plan del Pilar Europeo de Derechos Sociales debe hacerse, la integración de estas políticas, siempre a través del diálogo social y de la negociación colectiva, sin perjuicio, por supuesto, de la autonomía y diversidad de los diferentes sistemas de relaciones laborales de cada Estado. Y dada la mayor complejidad de estos desafíos, hay que dar prioridad a las interrelaciones entre las cuestiones de transición energética, los mercados de trabajo y el desarrollo regional en el marco de una también renovada política de cohesión económica, social y territorial. A tal fin, deberán tenerse en cuenta indicadores útiles como el relativo al potencial de empleo en descarbonización. Además, también es necesario que se incorporen al semestre europeo nuevos y mejores indicadores sociales, económicos y medioambientales mesurables y complementarios para supervisar y efectuar un seguimiento de todos los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales y los objetivos de desarrollo sostenible, con especial énfasis en el balance final de los empleos de calidad sostenible creados. La Comisión Europea debe abordar un marco vinculante o programático que clarifique qué es un empleo verde, una taxonomía de los empleos verdes a fin de poder verificar si la transición energética supone la creación neta de ese tipo de empleo. Igualmente, debe introducir reformas en su legislación de clima, incluyendo el concepto de desafíos de la transición energética en la normativa laboral, ya que ya hay un precedente, el francés, y además debe fomentar las acciones necesarias para que las experiencias y prácticas de regulación, así como de gestión empresarial y negociación colectiva, se difundan en el conjunto de la Unión Europea. Necesitamos que la Comisión, el Parlamento, los Estados miembros y las regiones de la Unión Europea impliquen a los interlocutores sociales y a otras organizaciones de la sociedad civil de una manera más innovadora y efectiva en el diseño e implementación de las políticas de transición energética con alto valor añadido en términos de empleo y de protección social, así como en su seguimiento y evaluación. Los desequilibrios territoriales en este ámbito han quedado patentes en los estudios de casos efectuados al respecto, por lo que llamamos a la Comisión y a los Estados con diálogo social y participación de la economía social a adoptar medidas que faciliten un desarrollo más equilibrado territorial y socioeconómicamente. Hay que también, por supuesto, reforzar las políticas de inversión pública y privada, así como las políticas de compensación social. Sin embargo, esta necesidad y urgencia debe abordarse con más medidas, no solo de inversión económica y social, pero teniendo en cuenta también el no reducir los objetivos de descarbonización comprometidos. Y por último,
Tanto las grandes empresas como las pequeñas y medianas empresas tienen un papel importantísimo que cumplir en el objetivo de transición energética con condiciones elevadas de promoción de empleo de calidad sostenible y de protección social, así como de garantía del acceso universal a los servicios energéticos. Sin embargo, a fin de hacer frente a las mayores dificultades de las pymes, pedimos la mejora, agilización y simplificación de los programas de acceso de las empresas a la financiación con servicios de apoyo y acompañamiento continuado. Y sobre todo, pedimos también un condicionamiento de esos fondos a la creación de empleo de calidad por las empresas. Por último, y a modo de conclusión, la forma y efectos de la transición energética como parte de la transición gemela, digital y verde, dependerán de la formulación de políticas de inversión inclusiva condicionadas por la promoción de empleos decentes, sostenibles y participadas socialmente, involucrando la voz de las personas empleadas y sus representaciones a nivel de la Unión Europea y nacional y sectorial y de empresa. Eso es, a nuestro entender, y es así como lo plasmamos en nuestra opinión, fundamental y condición indispensable para garantizar una transición exitosa.